Hola, hola, mis chismosos favoritos. Bienvenidos de vuelta a su dosis semanal de drama, exclusivas y cotilleos del mundo del espectáculo. Estoy absolutamente electrizada de tenerlos una vez más aquí, listos para desentrañar los secretos mejor guardados de la farándula. ¿Están preparados para un festín de chismes que los dejará sin aliento? Porque hoy, amigos míos, nos adentraremos en un territorio explosivo. Prepárense mentalmente porque vamos a diseccionar un tema que ha provocado un auténtico terremoto en las redes sociales: la transformación espectacular y el cuerpazo de infarto de Anne Derzel y la consecuente, y altamente especulada, reacción de Kerem Bürsin. Sí, lo oyeron bien. Nuestra querida Anne ha estado deslumbrando al mundo con una figura que desafía la gravedad y una confianza que irradia a kilómetros de distancia. Y las fotos, las fotos han provocado más incendios que una temporada seca en California. La pregunta que nos quema a todos en la punta de la lengua es: ¿qué opina Kerem de todo esto? ¿Estará contemplando la magnificencia de su ex con admiración y, quizás, un poquito de arrepentimiento? ¿Estará carcomido por los celos mientras ve a Anne brillar con luz propia? ¿O por el contrario, se sentirá orgulloso de la mujer fuerte y exitosa en la que se ha convertido? Hoy desentrañaremos este misterio capa por capa. Analizaremos cada fotografía, cada comentario, cada rumor que circula por las redes sociales. Desmenuzaremos cada detalle como detectives buscando la pista crucial que nos revele la verdad detrás de la supuesta reacción de Kerem. Porque, seamos honestos, la conexión entre estos dos fue eléctrica, innegable. Aunque sus caminos se hayan separado, la llama de la curiosidad sigue ardiendo, ¿no creen? Siempre quedará la duda de qué pasaría si. Pero antes de sumergirnos de lleno en este torbellino de chismes, necesito su ayuda, mi fiel audiencia. Si son nuevos por aquí, no sean tímidos y suscríbanse al canal. Denle a la campanita para recibir notificaciones cada vez que publiquemos un nuevo vídeo lleno de exclusivas y cotilleos. Y si ya forman parte de esta maravillosa familia de chismosos, les envío un abrazo virtual gigante y un gracias enorme por su apoyo incondicional. Ustedes son la chispa que enciende mi creatividad y me impulsa a seguir trayéndoles lo mejor del mundo del espectáculo. Ahora sí, abróchense los cinturones, porque vamos a meternos de lleno en el tema. Anne Derzel, un ascenso explosivo a la confianza y la belleza. Agárrense de sus asientos, porque esto se va a poner bueno. Como les anticipé, Anne Derzel se ha convertido en el centro de atención, y no solo por sus logros profesionales, que por cierto, están cosechando un éxito arrollador a nivel mundial, sino también, y quizás aún más, por su increíble transformación física. La hemos visto florecer como una rosa en primavera, emanando seguridad en sí misma y luciendo por todos los dioses, un cuerpo que desafía las leyes de la física y la envidia de las supermodelos. Las redes sociales han entrado en erupción con cada nueva imagen que Anne comparte. Ya sea posando en un bikini diminuto en una playa paradisíaca, deslumbrando con vestidos de alta costura en alfombras rojas glamurosas, o incluso en fotografías casuales de su día a día, Anne siempre se ve impecable, radiante y, sobre todo, auténtica. Y como era de esperarse, los comentarios elogiosos no se han hecho esperar: diosa, reina, cuerpazo de infarto, está más guapa que nunca. Y sinceramente, ¿quién puede discutir con estas aclamaciones? Anne está viviendo su mejor momento y se nota en cada poro de su piel, en cada destello de sus ojos. Pero aquí es donde la trama se complica y nuestro querido Kerem Bürsin entra en escena. La pregunta que nos carcome por dentro, la que nos impide conciliar el sueño por las noches, es: ¿qué piensa Kerem de todo este despliegue de belleza y confianza? Tras su ruptura, ambos han intentado seguir adelante con sus vidas, construyendo nuevos caminos y persiguiendo sus propios sueños. Pero a pesar del tiempo transcurrido, es imposible no verlos como una pareja icónica, como la representación moderna de un cuento de hadas turco, ¿verdad? Y esta percepción se intensifica aún más cuando Anne deslumbra al mundo de esta manera tan impactante. Por supuesto, carecemos de la capacidad de leer la mente de Kerem. No somos telépatas ni poseemos una bola de cristal que nos revele sus pensamientos más íntimos. Pero como buenos chismosos profesionales podemos analizar sus acciones, sus comentarios, o la falta de ellos, sus interacciones en las redes sociales y tratar de sacar algunas conclusiones, por más especulativas que sean. Vamos a transformarnos en detectives por un rato. Pónganse sus sombreros y saquen sus lupas. Lo primero que debemos tener en cuenta es que la relación entre Kerem y Anne llegó a su fin hace ya varios meses. Ha transcurrido un tiempo considerable desde que anunciaron su separación al mundo, y durante este periodo, ambos han mantenido un perfil relativamente bajo en lo que respecta a su vida personal. Han evitado hablar el uno del otro en público y se han abstenido de alimentar controversias innecesarias. La madurez y el respeto mutuo han sido la tónica general.
Sin embargo, algunos fans con un ojo más agudo que el del mismísimo Sherlock Holmes han detectado ciertos detalles sutiles que podrían indicar que Kerem sí está al tanto de las andanzas de Ande. Por ejemplo, algunos han señalado que Kerem ha dado me gusta a algunas fotos de Ande en Instagram, aunque no precisamente a las imágenes donde presume de su escultural figura. Son likes discretos otorgados a fotos más casuales, a momentos cotidianos, pero ahí están, dejando una estela de interrogantes. ¿Simple casualidad? ¿Un gesto de cortesía entre exparejas? No lo creo. Además, no debemos olvidar que Kerem y Ande han insistido en que mantienen una relación de amistad, o al menos, eso es lo que han declarado en algunas entrevistas. Han asegurado que existe una cordialidad entre ellos y que se apoyan mutuamente en sus respectivos proyectos profesionales. Si esta afirmación es veraz, es lógico asumir que Kerem se sienta orgulloso de los éxitos de Ande y de su evidente transformación física. Después de todo, es su amiga, ¿no? Y los amigos se alegran por los logros del otro. Pero claro está, también existe la posibilidad de que Kerem albergue sentimientos que van más allá de la simple amistad. Después de todo, la química que desprendían era innegable, un torbellino de emociones que cautivó a millones de espectadores. Es difícil olvidar a alguien con quien has compartido momentos tan especiales, alguien que ha ocupado un lugar importante en tu corazón. Tal vez al ver a Ande tan radiante, tan segura de sí misma y tan aclamada por el mundo, Kerem se arrepienta de haber puesto fin a la relación. O tal vez simplemente la admire desde la distancia, reconociendo la mujer increíble en la que se ha convertido. Algunos fans, impulsados por el romanticismo y la esperanza, incluso han comenzado a especular con la posibilidad de una reconciliación. Argumentan que los me gusta de Kerem son una señal inequívoca de que aún existe una conexión latente y que, tarde o temprano, volverán a estar juntos, retomando la historia donde la dejaron. Yo no sé ustedes, pero a mí me encantaría presenciar ese reencuentro. Eran una pareja tan hermosa, tan compenetrada, tan perfecta. Pero como buenos chismosos realistas, debemos mantener los pies en la tierra. Por ahora, todo se reduce a especulaciones, a conjeturas sin fundamento. No existe ninguna confirmación oficial de que Kerem sienta algo más que amistad por Ande, ni de que haya una remota posibilidad de reconciliación en el horizonte. Lo único que sabemos con certeza es que Ande está espectacular, que está viviendo su mejor momento, y que Kerem, al igual que el resto de la humanidad, no puede evitar admirar su belleza y su talento. Asterisco asterisco anatomía de un cuerpazo, los secretos detrás de la transformación de Ande asterisco asterisco. Ahora bien, vamos a analizar detenidamente las fotografías y los vídeos que han desatado esta ola de comentarios y especulaciones. ¿Qué es lo que hace que Ande se vea tan radiante, tan deslumbrante, tan irresistible? ¿Es simplemente el resultado de un maquillaje impecable y un estilismo acertado? ¿O existe un factor adicional, algo más profundo que contribuye a su aura de confianza y belleza? En mi opinión, la clave reside en su seguridad interior. Ande se muestra segura de sí misma, cómoda en su propia piel, y esta confianza se refleja en su mirada penetrante, en su sonrisa cautivadora, en cada uno de sus movimientos elegantes. Ha aprendido a amarse y a aceptarse tal como es, con sus virtudes y sus imperfecciones, y esta autenticidad la hace aún más atractiva, más magnética. Además, es innegable que Ande se cuida con esmero. Sigue una rutina de ejercicios rigurosa, se alimenta de manera saludable y se preocupa por su bienestar físico y mental. Y estos hábitos, obviamente, se reflejan en su figura. No se trata simplemente de lucir un cuerpo perfecto moldeado por la cirugía o los filtros de Instagram, sino de sentirse bien por dentro y por fuera, de irradiar vitalidad y energía. Y hablando de ejercicio, he tenido la oportunidad de ver algunos vídeos de Ande entrenando, y madre mía, qué disciplina, qué entrega. Se nota que dedica tiempo y esfuerzo a su rutina de ejercicios, que no se rinde ante el primer obstáculo. Y este compromiso, además de ayudarla a mantenerse en forma, también le proporciona una dosis extra de energía y vitalidad, que se traducen en una actitud positiva y una sonrisa contagiosa. En cuanto a su estilismo, Ande siempre acierta. Posee un don innato para elegir la ropa que mejor le sienta, para combinar colores y texturas de manera armoniosa, y para estar siempre a la última moda. Ya sea luciendo un vestido elegante en una alfombra roja deslumbrante, o con unos vaqueros desgastados y una camiseta básica para un día de relax, Ande siempre luce impecable, demostrando que el estilo no se compra, sino que se lleva en la sangre. Pero, no nos dejemos engañar por las apariencias. La belleza de Ande va más allá de lo físico. Posee una personalidad encantadora, un espíritu generoso y una inteligencia brillante. Es simpática, divertida, accesible y muy trabajadora. Y estas cualidades, sin duda alguna, la hacen aún más atractiva, más admirable. Es una mujer completa que se preocupa por su carrera profesional, por su familia, por sus amigos y por sus fans.
Y este equilibrio, esta armonía entre su vida personal y profesional, es lo que la hace tan especial, tan auténtica, tan irresistible. Asterisco asterisco el factor Kerem, admiración, arrepentimiento o simple amistad, asterisco asterisco. Ahora, volviendo a nuestro querido Kerem, ¿creen que él también se fija en todos estos detalles, en todas estas cualidades que hacen de Ande una mujer tan especial? ¿Creen que admira su personalidad arrolladora, además de su innegable belleza física? En mi opinión, sí. Después de todo compartieron un capítulo importante de sus vidas, y seguramente Kerem tuvo la oportunidad de conocer a Ande a fondo, de descubrir sus fortalezas y sus debilidades, sus sueños y sus miedos. Y si se enamoró de ella, es porque vio algo más que una cara bonita, algo más que un cuerpo escultural. Tal vez al ver a Ande tan radiante, tan exitosa y tan aclamada por el mundo, Kerem se sienta orgulloso de haber compartido parte de su vida con ella, de haber sido testigo de su ascenso meteórico. O tal vez se arrepienta en silencio de haber dejado escapar a una mujer tan valiosa, tan especial. No lo sabemos con certeza. Solo Kerem conoce la verdad que se esconde en su corazón. Pero lo que sí sabemos es que Ande Erçel está viviendo su mejor momento, que está dejando a todos boquiabiertos con su belleza, su talento y su confianza. Y Kerem Bürsin, al igual que el resto de la humanidad, no puede evitar admirar su esplendor. Ahora, quiero saber su opinión, mi fiel audiencia. ¿Creen que Kerem todavía siente algo por Ande? ¿Creen que existe alguna posibilidad de reconciliación en el futuro? ¿O simplemente son amigos que se apoyan mutuamente y se alegran por los logros del otro? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y conocer sus perspectivas. Y hablando de comentarios, he visto algunos muy divertidos en las redes sociales. Algunos fans claman a los cuatro vientos que Kerem debería reconquistar a Ande, que son la pareja perfecta y que están destinados a estar juntos para siempre. Otros, en cambio, argumentan que Ande está mejor sin Kerem, que se merece a alguien que la valore de verdad y que le ofrezca el amor y el apoyo que necesita. También hay quienes sugieren que todo este revuelo mediático es una estrategia de marketing cuidadosamente orquestada, que Ande y Kerem están utilizando su relación, o la falta de ella, para promocionar sus carreras profesionales y generar expectación entre sus seguidores. Yo no sé qué creer. El mundo del espectáculo es un laberinto lleno de trampas y engaños. Pero lo que sí sé es que todo esto es sumamente entretenido y que nos proporciona material de sobra para nuestros chismorreos semanales. Y hablando de entretenimiento, ¿ya tuvieron la oportunidad de ver la última serie protagonizada por Ande? Está absolutamente espectacular. Se titula, y está cosechando un éxito arrollador en. Si aún no la han visto, se la recomiendo encarecidamente. No se arrepentirán. Y Kerem, por su parte, también está embarcado en nuevos proyectos. Ha estado rodando una película y parece estar muy emocionado con este nuevo desafío. Así que a pesar de que su relación sentimental haya llegado a su fin, ambos están triunfando en sus respectivas carreras profesionales. Y eso, al fin y al cabo, es lo que realmente importa. Asterisco asterisco conclusión, un futuro incierto y un legado imborrable asterisco asterisco. Ahora bien, vamos a recapitular todo lo que hemos analizado hoy. Ande Erçel está conquistando el mundo con su belleza, su talento y su confianza. Kerem Bürsin, al igual que el resto de la humanidad, no puede evitar admirar su esplendor. Desconocemos si existe algo más que amistad entre ellos, pero lo que sí sabemos es que ambos están viviendo momentos de gloria. ¿Y ustedes, qué opinan de todo esto? Déjenme sus comentarios abajo. Me muero de ganas por leer sus opiniones y conocer sus perspectivas. Bueno, mis chismosos favoritos, hasta aquí llegamos por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté creándolo. Muchísimas gracias por acompañarme en este nuevo chismorreo. Espero que les haya entretenido y que les haya dejado con ganas de más. No olviden dejar sus comentarios abajo con sus opiniones sobre todo lo que hemos discutido hoy. Quiero saber lo que piensan. ¿Creen que Kerem todavía siente algo por Ande? ¿Creen que hay alguna posibilidad de reconciliación? ¿O simplemente son amigos? Quiero saberlo todo. Y antes de despedirme, quiero recordarles que la vida es demasiado corta para no disfrutarla al máximo. Así que rían a carcajadas, amen con pasión, bailen sin vergüenza, canten a todo pulmón y hagan todo aquello que les haga felices. Y no se preocupen por lo que digan los demás. Lo importante es ser auténticos y felices con uno mismo. Y recuerden, suscríbanse al canal. Denle me gusta a este vídeo si les ha gustado, compártanlo con sus amigos y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Siempre les traeremos lo mejor del mundo del espectáculo. Muchísimas gracias por su apoyo incondicional. Ustedes son la razón por la que seguimos haciendo esto. Nos vemos en el próximo vídeo.
Les mando un beso enorme y un abrazo virtual. Chao, chao. Y no olviden ser felices. Hasta la próxima.